Buenos días a todos. Agradecemos su amable presencia a este foro o panel de expertos, iniciando los eventos del día IEEE, que obviamente a partir de hoy tenemos acceso a la base de datos. Incluyo el programa completo en el chat, en el cual ustedes podrán ver toda la programación del día. Les pido por favor mantener su micrófono apagado. Si desean hacer una pregunta, por favor hacerlo a través del chat. Y cuando tengan la oportunidad de tener la voz, poner en vibrador sus celulares para no escuchar las llamadas. Me permito presentar a los ponentes que tenemos en el día de hoy. Inicio por la doctora Dalia Holanda Chávez García, quien estudió Ingeniería Mecánica Administradora en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León. Hizo su maestría en Ciencias en Diseño y Procesos de Manufactura en CETIS Universidad y finalmente hizo el doctorado en Ciencias con especialidad en Física de Materiales en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior en Ensenada, CICESE. Sus áreas de interés son materiales, bionanotecnología y manufactura esbelta. Actualmente es directora de la Escuela de Ingeniería. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Prosigo con el doctor Josué López Leiva. Él estudió Ingeniería Electrónica con especialidad en Telemática en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, en Ciudad Obregón, Sonora. Hizo el doctorado en Ciencias con especialidad en Electrónica y Telecomunicaciones en el CICESE. Sus líneas de generación y aplicación del conocimiento son sistemas y tecnologías de la información, así como energías renovables y sustentabilidad. Actualmente es coordinador de la Ingeniería en Energías Renovables y coordinador de la Ingeniería en Cibernética Electrónica. Bienvenido, doctor. Buenos días. Hola, buenos días. Finalmente, el doctor Adán Irales Carvajal, quien hizo sus estudios de licenciatura en Ciencias Computacionales en la Universidad Autónoma de Baja California. Hizo su maestría en Ciencias de la Computación en el CICESE, así como el doctorado en la misma institución. Sus áreas de interés es el desarrollo de software e inteligencia computacional y actualmente es coordinador de Ingeniería en Ciencias Computacionales. Bienvenido, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues vamos iniciando con una ronda de preguntas a los expertos aquí. Y obviamente la primera sería ¿cómo y cuándo fue su primer contacto con esta base de datos IEEE Explorer? Adelante, quien quiera participar. Bueno, la verdad es que yo empecé a conocer esta base de datos cuando empecé a entrar en la investigación y la verdad es que ha sido muy útil porque puedes encontrar muchísimas referencias y muchísima información sobre el área en la que estás estudiando. En mi caso fue sobre materiales. En mi caso particular, bueno, creo que en orden, ¿no? Sí, dale, Josué. Dale. En el caso particular fue en el año 2005, un año antes de salir de la ingeniería, debido al requerimiento de uno o dos maestros que yo tenía en ese momento en el tecnológico. Y bueno, esa vez fue digamos que el primer acercamiento como estudiante, y después en el 2008 al 2012, que fue cuando fue el proceso del doctorado, fue pues, digamos que la amé más, ¿verdad? Porque pues era el pan de todos los días esa base de datos en cuanto a referencias y a cuestiones, bueno, no solamente referencias, ¿no? Sino también a la guía de qué es lo novedoso, entre otras cosas, hasta el momento. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo soy de los más antiguitos ahorita del plan. Y y bueno, yo entré en contacto con esta colección desde la licenciatura. Recuerdo muy bien el acceso en particular electrónico pues, a las colecciones no estaba tan automatizado como ahora. Y en aquel entonces, la verdad es que me fascinaba ir a la biblioteca y me fascinaba quedarme después de estudiar pues, las asignaturas,
viendo las revistas, y unas de las que me llamaban más la atención en aquel entonces eran las especializadas de la IEEE. Recuerdo muy bien que tuve la fortuna de estar cerca de la UNAM y del CICESE desde la licenciatura, y para mí, pues, la inquietud de seguir buscando más información me hacía brincar de una biblioteca a otra, ¿no? Y así que me iba a la biblioteca de CICESE y me ponía a ver las revistas allá del área. Igual, conforme ya iba empezando actividades en la investigación, y como en aquel entonces todavía era un requisito hacer tesis para poder egresar, pues estuve trabajando en un tópico que era un tanto relacionado con algoritmos y simulación. Así que me vi en la necesidad todavía de irme a la biblioteca de astronomía en la UNAM y estar buscando artículos que fueran de algoritmos de cuerpos y cosas de ese tipo. Así que ha sido todo un viaje, ¿no? Todo un viaje desde la licenciatura que continúa hasta el día de hoy. Ahorita que comentaba el doctor, perdón, Adán, que pues obviamente le tocó ir a la biblioteca, obviamente también con los otros doctores, es importante esto que a lo mejor, quiero pensar tal vez, de que le tocó todavía consultar inclusive los journals en impreso, ¿no? Antes de que existiera, o ya está igual la base de datos, pero todavía los transactions, los proceedings, no sé. Y con las fichas bibliográficas, ¿no? Bueno, para irnos todavía, a lo mejor todavía más atrás, precisamente con las fichas estas bibliográficas pequeñas. Bueno, la siguiente pregunta, y obviamente iríamos en el mismo orden, iniciando con la doctora Yolanda, es ya particularmente o específicamente, ¿cómo los ha apoyado IEEE en trabajos de investigación ya de sus respectivas áreas? Hace rato comentaba yo las áreas de interés que obviamente a lo mejor son actuales, pero que en el proceso de cuando ustedes inician sus estudios, pues obviamente estas áreas de interés pueden ir cambiando. Entonces, si nos pueden decir de sus amplias investigaciones que tienen, alguna u otra en particular, ¿cómo fue que les ayudó esta base de datos en particular? Iniciamos con la doctora Dalia, adelante. Pues la verdad es que hay muchísima información, no solo de artículos publicados, investigaciones, sino también ponencias, y hay muchos casos de estudio. Sobre todo cuando estás iniciando una maestría o un doctorado, te pasa que si estás haciendo algo que está en la frontera del conocimiento, que no hay mucha investigación al respecto, te cuesta trabajo encontrar información. Entonces tienes que buscar en muchas bases de datos para encontrar lo que necesitas, porque generalmente no hay tantas referencias, ¿no? Y bueno, sobre todo lo que yo considero muy importante son casos de estudio. Algo muy interesante es que muchas bases de datos a veces solamente son científicas y en base a investigaciones. Lo que tiene la IEEE es que tiene también casos de estudios aplicados en industria. Entonces también, por ejemplo, tengo muchos alumnos de maestría que les ha pasado que están aplicando algún caso en su empresa y que están aplicando algún método y ellos están haciendo algún cambio, alguna innovación, y muchas veces piensan que simplemente lo que están haciendo ellos es único, y les digo, no, alguien más pudo haberlo hecho, entonces tienes que investigar. Y en la IEEE tienes muchos casos de estudio de muchas aplicaciones, tanto publicaciones o proceedings de congresos que te dan esa información. Entonces, los alumnos ahí pueden ver y darse cuenta, decir, ah, bueno, alguien más aplicó este método, pero hizo esto. O lo que yo estoy haciendo sí es diferente. O lo que yo estoy haciendo, pues no es nuevo, ya lo hizo mucha gente. Entonces ahí les ayuda a darse cuenta si su trabajo, su investigación va por el camino adecuado. Y aparte les da todo un panorama del estado del arte, ¿no? De lo que está sucediendo actualmente y qué se está haciendo, cuáles son las tendencias. A veces uno piensa, sobre todo cuando estás iniciando a estudiar, que lo que tú estás haciendo es único, y no. Te vas dando cuenta cuáles son las tendencias y a lo mejor lo que tú quieres hacer ahorita ya pasó de moda, ¿no? Ya lo averiguaron, ya lo encontraron, entonces tienes que buscar algo más. Y eso es muy interesante porque el conocimiento es compartido. Entonces, tú puedes ver todo lo que hacen en todas partes del mundo. Y esa es la parte más interesante, ¿no? Que te ayuda mucho a dar una visión general de lo que estás haciendo y hacia dónde vas. Muchas gracias, doctora. Continuamos con el doctor Josué. En el caso ahorita, Armando, que hiciste la pregunta,
Me hiciste recordar porque el primer beneficio que yo recuerdo que obtuve esta base de datos, entre muchos, es cuando en el 2005 por ahí, en donde yo estudiaba, había un centro de investigación. Entonces era lo mejor estar en ese centro de investigación y todos querían estar, pero el filtro era precisamente ese, de que te daban un artículo de la IEEE, lo tenías que leer y después tenías que debatir con el director del centro respecto a ese artículo. Entonces era una cuestión de aprende a leer, o sea, sé que sabes juntar letras y palabras, pero necesito que entiendas lo que lees. Necesito que aprendas a debatir los artículos, encontrar lo bueno, lo malo de los artículos. Y yo recuerdo que nos decía él a nosotros, y si no puedes con un artículo de 3 hojas, tampoco vas a poder con un proyecto de 2 años, ¿no? Entonces, ahí empezó el hecho de cómo usarlo. Ya después, más adelante, yo particularmente, bueno, no quiero decir que yo lideraba el proyecto, pero lo usábamos como material complementario a materias, ¿sí? Había muchas materias circuitos, entre otras cosas, que en la actualidad se enseña la historia de los circuitos, la historia de los algoritmos, entre otras cosas, pero si uno quería saber lo que el día de ayer salió, tenías que irte a la IEEE. Entonces el maestro nos decía, y yo me quedé mucho con esa frase, vamos a ver la historia de los circuitos eléctricos, y bueno, lo mismo de siempre, de circuitos, y después decía, vamos a ver lo nuevo de circuitos eléctricos, y entonces ya en los libros eso no está. Eso está en las bases de datos actualizadas, ¿no? Entonces empezamos a ver la distinción entre la historia y lo nuevo. Ya más adelante, aún cuando en mi vida laboral, cuando salí de la carrera de ingeniería, algunas ocasiones me fue necesario usar esta base de datos como, digamos que como una competencia laboral. Cuando se quería innovar algo en algunos equipos, pues no era nada más así como el capricho de Josué, ¿no? Sino tenía que tener algún sustento, ¿no? Siempre es que lo quiero hacer, mire, porque hay un sustento. Y como 2 o 3 ocasiones lo tuve que hacer. Y eso realmente sí me ayudó mucho en mi vida laboral, porque el mensaje que yo enviaba es, pues, leo revistas digitales especializadas. O sea, yo quería enviar ese mensaje. No es el tradicional revistas comunes, sino tengo contenido especializado, por lo tanto, mi competencia también puede ser especializada. Ya más adelante, en el doctorado fue, pues, creo que la IEEE fue como mi periódico matutino, porque pues, todas las mañanas casi era leerse 1 o 2 artículos sin entender a la primera, porque pues nunca se entiende un artículo a la primera, son 15, 20 veces para poderle encontrar el sentido real de lo que te interesa. Pero eso también creo que en cierta manera me ayudó para lo que comentaba la doctora Dalia, para medirte. O sea, a mí me gustaba mucho medir lo que tú estás haciendo, pues obviamente, ¿no? Uno siempre va a decir de su hijo que es el más hermoso del mundo, ¿no? Y es el más educado, ¿no? Pero necesitas medirlo con algo, ¿no? Entonces, la regla que yo tenía era eso, eran los artículos, era la base de datos, era decir, a ver, ¿por qué lo que yo estoy diciendo es importante? ¿Qué argumento tengo? ¿Es nuevo? Y si yo digo que es mejor, ¿qué tanto es mejor? Y la única manera que tenía para eso era la información de la base de datos, ¿sí? Cuando me preguntaban a mí, ¿qué tan bueno es tu proyecto? 15%, ¿en comparativa con qué? En comparativa con esto que investigué. Perfecto. Y eso también como que personalmente, no solamente profesionalmente, sino personalmente como que te daba una regla de medida, ¿no? De, ¿sabes qué? Tienes que aprender a investigar, tienes que aprender a preguntar, porque el problema de la base de datos es eso, es de que la base de datos tiene mucha información, pero el inteligente es el que pregunta, ¿no? O sea, las palabras que tienes que meter para obtener la respuesta que deseas tener, ¿no? Porque hay miles de artículos, ¿no? Y no hay tiempo para leer todos, pero también, aparte de lo profesional, en la ayuda que te deja es aprende a investigar, ¿no? O sea, aquí estoy, dice la base de datos, aquí estoy, pregúntame, pero ten cuidado con lo que me preguntas, ¿no? Eso creo que me sirvió mucho también a mí. Todo. Muchas gracias, doctor. Muy interesante esta primera cuestión que nos planteaba, el hecho de que simplemente con no leer un artículo e iniciar un debate, que bueno, obviamente leer también los artículos que están en IEEE son muy técnicos y hay cantidad de materiales que bueno, más adelante ahondaremos en este tema, pero muy interesante esta
experiencia que nos compartió. Muchas gracias. Seguimos con el doctor Adán Carvajal. Adelante. Sí, a mí me gustaría complementar un poco con otro punto de vista que he encontrado que contribuye el acceso a esta clase de colecciones en la investigación. Normalmente, pues, el investigador suele meterse hasta las entrañas, ¿no? En los tópicos que está desarrollando, con el objetivo cada vez de tener un poquito más de claridad respecto al problema que trate. Pero más importante, creo yo, es también con el objetivo de no repetir esfuerzos, ¿sí? Porque muchas veces suele suceder de que emprendemos en algún desarrollo, en una solución que pensamos que no se ha explorado y sorpresa, ¿no? Ya se trabajó, ¿sí? Entonces, así como la historia, la aprendemos de ella para no cometer los errores del pasado, igual en la investigación tenemos que estar constantemente viendo qué es lo que se ha hecho para no repetir los esfuerzos, ¿no? O para aprender de los errores de otros, que también eso es muy importante. También el acceso a esta clase de información es importante, aunque no exista así como mucha claridad en un objetivo específico en la investigación. Yo lo veo como que es como si uno estuviera construyendo una especie de caja de herramientas, vaya, ¿sí? Se tiene que estar uno constantemente documentando de cuáles son las técnicas nuevas, cuáles son los principios, cuáles son los aprendizajes que han tenido otros. Para el momento de que llegue un problema o que llegue una oportunidad, uno ya está preparado, ¿sí? Y bueno, es algo que he encontrado de mucho valor en particular en las colecciones de la IEEE. Muchas gracias también por complementar aquí esta experiencia y que obviamente también pues los alumnos que nos puedan ver aquí el asunto no nada más es ya estar con una carrera, sino inclusive manejar este tipo de herramientas que son muy importantes, sobre todo si se quieren dedicar a la investigación. Yo sé de antemano que el ingeniero es una persona muy disciplinada. Lo digo porque me ha tocado también impartir clases y sí hay una gran diferencia con las otras carreras. Pero a pesar de que son más disciplinados, solamente a veces no alcanzan a entender. Y eso es parte de todos los que pasamos como alumnos, de que, ay, ¿para qué el maestro me obliga a hacer esto? ¿No? Pero lo importante de saber usar una herramienta para buscar información, obviamente cada base de datos es particular. Y lo digo porque ahorita que he estado viendo nuevamente, me toca impartir el curso de referencias, entonces hay una cantidad de información ahí de diferente información. Obviamente, entonces ya eso también más adelante se los preguntaré aquí a los expositores cuál es la diferencia entre cada uno de estos. Continúo ahorita con otra pregunta que es, de entrada, ¿cómo creen que actualmente ahorita esta herramienta la pueden utilizar en sus clases, inclusive dentro de la docencia? Puede ser diferente porque tal vez algunos de ustedes de clases a nivel profesional y algunos de ustedes de clase a nivel posgrado, que es obviamente muy diferente. Entonces, si quieren compartir alguna idea que tengan de cómo lo pueden utilizar, cómo se les ocurre utilizarlo y si lo pueden diferenciar con el público, ya sea profesional, posgrado o inclusive si tienen alguna otra situación de doctorado, maestría, de doctorado. Iniciamos la plática con la doctora. La verdad es que cómo nos puede servir, pues de hecho cómo nos está sirviendo, ¿no? La verdad es increíble lo que un alumno crece cuando lo pones a leer artículos. En maestría muchas veces nos pasa que llegan con un nivel en el que no están tampoco acostumbrados a leer cosas técnicas y ellos tienen que escribir una tesis y tienen muchas veces hasta una publicación técnica. Entonces el hecho de aprender a escribir algo técnico inicia aprendiendo a leer algo técnico. Y al principio pues duele en el intento. A nivel posgrado tienen que leer muchísimos artículos, siempre que estar revisando. Me ha tocado dirigir muchas tesis de maestría, entonces hay que estarlos empujando, ¿no? Hasta que llega un punto en el que ellos solitos aprenden a buscar, investigar y me dicen, ya encontré ahora esto, encontré esto, aquello, y empiezan a relacionar la información. Pero a nivel profesional,
yo generalmente pongo a mis alumnos a por lo menos a leer un artículo en algún momento relacionado a la materia que estoy dando. Muchas veces las materias son más básicas y como comentaban antes, no le ven el sentido a por qué estoy aprendiendo esto para qué me va a servir. Entonces, generalmente busco un artículo en el cual se esté haciendo una investigación relacionada al tema que están haciendo. Generalmente a nivel profesional trato de buscar algún artículo que sea un poco más sencillo, más fácil de leer, más corto, pero para empezar a introducirlos en ese momento. Entonces también les enseño cómo se busca en la base de datos y les digo, mira, aquí pones, tienes que poner palabras clave, el uso de que si el más, la coma, etcétera, cómo te va a dar la información. Y sobre todo decir, fíjate cómo tienes que enfocarte en un artículo. Es bien importante enseñar a leer, porque muchas veces, como comentaban también mis compañeros, lo lees y al principio no entiendes nada, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde te vas primero? Pues primero leo el resumen, ¿no? El abstract. ¿De qué trata? Muchas veces te vas y te lees la conclusión para ver a qué llegaron. Y poco a poco vas desmenuzando el artículo para poder entender, para poder saber. Y en mi caso, muchas veces, digo, en las clases sí les pido de que van a leer este artículo por equipos y lo van a exponer. Entonces lo van a desmenuzar. Y muchas veces están diciendo, maestro, es que no entiendo. Cualquier cosa que no entiendan, pregúntenme. Si no entienden una palabra, me preguntan o investiguenla. Y eso les hace que al leer el artículo y que no estén entendiendo ciertos conceptos, se vayan a investigar qué son esos conceptos. O me preguntan qué es, les digo, ah, mira, puede ser tal cosa, busca aquí. Entonces ya ellos se van guiando y van agarrando ese caminito de saber cómo buscar información, de no recurrir al Google y ay, a ver dónde lo encuentro, sino dónde hay otras fuentes de información mucho más fidedignas y mucho más importantes. Entonces, en las clases, tanto a nivel profesional como posgrado, es muy útil utilizar las bases de datos y que aprendan a leer, que aprendan a entender. Como les digo, al principio duele el aprendizaje, porque no es fácil, porque creo que a todos nos pasó, que al principio no entendíamos, pero permitir esa clase de discusión que mencionaba el doctor Josué, de que él la tuvo en profesional, es bien importante fomentarla con nuestros alumnos, para que ellos lean, entiendan, aprendan a pensar y a ir más allá. Creo que esa es la parte donde tenemos que llevar a nuestros alumnos, no solo a aprenderme fórmulas y resolver problemas, sino a analizar. Muchas gracias, doctora. Bueno, se da la palabra al doctor Josué, que nos puede compartir con respecto a esto. Creo que ahora sí que el límite es la imaginación. Es la imaginación, la herramienta está ahí y el docente, como siempre, ¿verdad? Tiene que hacer todo con un martillo en ocasiones, ¿no? Entonces, este es un buen martillo. Es un buen martillo desde el punto de vista de, y hablo también mucho por mi experiencia, porque uno se puede enfocar a la enseñanza técnica o científica, que sería, no sé si lo más fácil, ¿no? Pero es una opción. Es decir, pues la IEEE es para eso, ¿no? Pero también creo que el uso correcto de esta herramienta cubre otras competencias como el hecho de que ya han mencionado los compañeros, el saber leer, el saber discutir, simplemente el aprender o el percibir cuestiones de belleza generales, porque es muy interesante cuando un alumno que ha leído artículos tiene la idea en su mente de lo que es un artículo de calidad. Entonces, cuando lee otro artículo, en ocasiones el alumno de cualquier nivel dice, profe, como que a este artículo le faltó, como que me quedó dudas en esto, en lo otro, como que no fue claro en esto, como que las figuras. Y ese nivel de, no es que estemos formando alumnos criticones, sino alumnos con criterio, a un nivel de belleza en lo técnico, también es muy interesante, muy, muy, muy interesante, porque esa belleza técnica que van aprendiendo, pues al final, inherentemente la van a reflejar en sus otros trabajos de otras clases, en sus presentaciones, en la manera en cómo hablan, en cómo se defienden. Y uno tiene más argumentos para poderles decir también, ¿no? Tipo jalar la oreja, ¿no? Es de que, ¿por qué presentas así si así no te hemos enseñado, ¿no? Porque la base de datos es muy amplia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de licenciatura, creo que, bueno, de manera general, la base de datos es formativa. Desde el punto de vista de licenciatura, como alguna vez me dijo un director, en la licenciatura se te enseña a leer, a leer, a leer, a leer, porque estás aprendiendo. Entonces, la IEEE en licenciatura es leer, 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 leer y con 1% que te quede todo es una grande ventaja. En la maestría te enseñan a
también a fortalecer la lectura un poquito más y a empezar a escribir un poquito más. Y cuando se dice empezar a escribir es de que aún el nivel de estructuración de ideas en un papel, que dice mucho también de la cuestión psicológica, tiene que ver con qué tanto lees, ¿no? Hay estudios muy padres donde dice que aquel que escribe mal es porque no lee bien. Entonces, eso implica que aquella persona que tiene un hábito de lectura de ciertas áreas o un hábito de lectura general, es muy probable, por el estudio que menciono, que en la escritura técnica también sea bueno. Y es una competencia transversal para todas las carreras. Y en el doctorado, pues, aquel director que yo tenía decía que en el doctorado te enseñan a escribir. Y decía un alumno, es que ya sé escribir. Pues no creo. Cuando te acepten el artículo, vamos a ver si sabes escribir. Entonces, y es muy interesante eso, que para poder competir a nivel internacional, pues el medio actual que existe para esa competencia es la escritura. O sea, los indicadores son escritos, muchos de ellos, o sea, patentes, artículos, conferencias, son indicadores escritos. O sea, todavía no estamos en los audioartículos o videoartículos. Digo, en algunas revistas ya manejan abstract en video, pero todavía el concepto de estándar de competencia es escrito. Entonces es muy importante también cómo esta base de datos, aparte de lo técnico y de números y de todo lo demás, fortalece esta competencia de lectura y escritura técnica. O sea, ¿quieres competir? Aprende a leer y aprende a escribir. Entonces, en doctorado eso es el pan de todos los días. Cuando alguien escribe su primera intervención o segunda, no recuerdo, que uno dice, es que mi artículo está bien escrito, ¿con referencia a quién? Pero cuando tienes referencia, tú lo lees y de hecho lo que tú escribes nunca estás contento porque sabes que el nivel es tan alto que tratas de siempre mejorarlo. Bueno, eso se logra leyendo artículos, eso se logra accediendo a las bases de datos, ¿no? Sabiendo que están ahí, sabiendo cómo buscar. Y lo que comenté también en mi intervención pasada es que esta base de datos es complemento a la historia de cualquier asignatura técnica, ¿no? O sea, Dan Irales, él sabe, él maneja algoritmos y todo lo demás. Hay libros que son muy buenos, hay libros que son los caballitos de batalla que le decimos nosotros, pero hay libros que su última versión fue hace 5 años y hace una semana salió un artículo. Ese artículo que salió hace una semana es la competencia que se le da al muchacho, ¿no? En ocasiones nosotros decimos de los planes de estudio, es que tenemos que actualizar los planes de estudio porque estamos enseñando ahorita en el 2021 cosas viejas y cuando salga el alumno en el 2025 va a salir con cosas viejas. Bueno, en cierta manera sí, pero hay acceso para conocer las cosas nuevas, ¿sí? Entonces el alumno, aún con un plan de estudios que tome la historia de la física, entre otras cosas, hay maneras para aprender cosas de física moderna, física contemporánea, los últimos hallazgos, entre otras cosas. Y la base de datos sirve para eso también. ¿Sí? Esta es mi contribución. Muchas gracias, doctor José. Continuamos con el doctor Adán Irales. Adelante. Sí, en la docencia y sobre todo en aquellas materias que se originan de campos de estudio maduro, pues suele contar con bibliografía, como mencionaba el doctor José, así primaria, ¿no? Normalmente la que tiene más citas, la que ha sido validada, por decir. Pero a pesar de que estos materiales tengan un excelente nivel, no dejan de sintetizar información, ¿sí? Y muchas veces en clases, cuando estamos trabajando con los estudiantes, habrá muchachos que son muy agudos, ¿no? En los detalles y hacen preguntas que no cubren las bibliografías primarias. Entonces, yo he encontrado mucho valor el tener acceso a colecciones de la IEEE para poder decir a los muchachos, ok, tenemos que profundizar un poquito más y pues nos vamos a ir ahora sí que al material del autor, ¿no? Porque, como mencionaba, o sea, un buen libro, de todos modos, va
cortando material, ¿no? Va dejando solamente lo que es así a la vista de ese autor como lo que él cree que es más importante, ¿no? Y los detalles, para los detalles siempre vamos a tener que ir a los artículos, ¿sí? Entonces, ese ha sido el valor que más le he encontrado en la docencia, el acceso a las colecciones, y se da en la licenciatura y se da en el posgrado, ¿sí? Entonces, bien. Ahora, algo también que creo que es sumamente importante es en aspectos vocacionales, ¿sí? Cuando los muchachos entran a los programas muchas veces no tienen ni idea, ¿no? A pesar de que hayan elegido la carrera, no tienen ni idea de qué es lo que quieren hacer a largo plazo. Y a mí me gusta decirle a los muchachos, pues vamos explorando diferentes recursos STEM, ¿no? Ya están aquí, ya están en el programa, pero de todos modos vamos explorando más recursos para que ustedes vayan construyendo un plan de vida alrededor de algo que sea un tópico que esté ahorita, que sea una necesidad y que se vea como que va a ser un área de conocimiento que tal vez ahorita no es madura, pero que cuando ustedes ya vayan a salir del programa, pues si se van metiendo poco a poco, pues van a estar ya ahora sí un tanto más preparados para poder hacer alguna contribución o al menos para poder seguir trabajando en esa área y eventualmente sean los primeros que hagan alguna contribución, ¿sí? Entonces, el acceso a recursos como EEE, Try Engineering, y entre otros más, y revistas especializadas, les digo a los muchachos, aunque no entiendan, no importa, ustedes intenten leerlos, ¿no? Y eso les va ayudando también para que vayan formando su proyecto de vida y para que vayan fortaleciendo la parte vocacional de su proyecto, ¿no? Entonces esa es otra contribución, mi observación que quería hacer. ¿Cómo ha ayudado en la docencia y en pregrado y posgrado? Okay. Muchas gracias, muy interesante solamente todos los comentarios que hacen al respecto de cómo una base de datos tiene el impacto, como comentaba ahorita, inclusive de que, bueno, pues si los planes obviamente ya están algo viejos, no importa, ahí está la información actualizada y también en este caso como inclusive hasta de orientación vocacional. Me encanta oír esto porque precisamente, digo, cualquiera que está estudiando una licenciatura se mete a esta carrera porque le llamó la atención. A pesar de que ya es una especialización, a la hora que se adentra a esa propia carrera, a ver una gama de posibilidades que dice, bueno, ok, ¿de qué quieres hablar, no? Dentro de ingeniería. Igual a lo mejor todavía no saben de qué propiamente, a qué se quieren dedicar. Y esto de meterse a buscar información, hay áreas de oportunidad donde dice, bueno, esto está disponible, si le quieres entrar, pues solamente puedes disponer. Precisamente ya en un punto aparte que es en el área de vinculación, ahorita vimos el área de educación, ustedes solamente que están ya investigando viendo cómo la vinculación ya aplicado hacia la industria. Estaba leyendo por aquí que obviamente está el grupo GOED, que es el grupo de investigación en optoelectrónica y telecomunicaciones, que forma parte del Colegio de Ingeniería y del Centro de Excelencia en Innovación y Diseño, el CEI, del CETIS. Entonces, propiamente en ese sentido, ¿cómo ven ustedes? Y obviamente si también se puede involucrar a los alumnos, pero ya en esta cuestión de investigación pura o aplicada, ¿de qué manera obviamente les viene a apoyar IEEE? Nuevamente continuamos aquí con la doctora Dalia. Bueno, la IEEE no solo nos va a apoyar en la parte de la investigación pura, sino también en la investigación aplicada, como mencionaron, y mucho en proyectos vinculados que tenemos con la industria. La verdad es que tenemos en ingeniería, tanto en profesional como en posgrado, muchísimos proyectos vinculados y aplicaciones con empresas en los cuales se pueden realizar investigaciones muy interesantes y en las cuales los alumnos lo pueden liderar. Generalmente el docente, hablando a nivel ingeniería, es el que está al frente del proyecto, pero va guiando a los alumnos en ese proceso. Entonces los alumnos ahí pueden identificar y leer diferentes casos de estudio, diferentes métodos, diferentes aplicaciones de ciertos métodos o cosas que no se han explorado. Entonces los puede guiar mucho para saber el camino que van a tomar.
En posgrado, pues bueno, muchas veces los alumnos, tenemos muchos alumnos en la maestría que están con beca industria, por ejemplo, los cuales tienen que hacer un proyecto aplicado en su empresa. Y muchas veces quieren hacer un proyecto de algo que ya se ha realizado, ¿no? Voy a aplicar cierto método. Ajá, pero ¿qué innovación estás poniendo? Porque tienes que aportar algo nuevo para decir que es diferente. Entonces, en la base de datos, ellos ya pueden leer y ver todo lo que ha habido ahí por detrás, qué cosas se han aplicado, qué cosas se han hecho, y entonces decir, bueno, ¿por dónde voy? Me ha tocado tener alumnos que de repente están perdidos en lo que van a hacer, sobre todo en posgrado cuando están iniciando su tesis. Pues me interesa esta área, pero no estoy seguro. Y como menciona el doctor Adán, que muchas veces saben que les gusta algo, pero no saben qué tanto, ¿no? Entonces, ya que empiezan a leer, investigar, empiezan a encontrar ellos solos su camino. Y la verdad que ha habido resultados muy interesantes con muchos alumnos, sobre todo a nivel posgrado, que al principio están perdidos y no saben por dónde iniciar, y creo que a muchos nos pasó cuando recién iniciamos en investigación, que a veces te gusta, pero no sabes bien qué tanto, ¿no? Hasta que empiezas a leer y te empiezas a adentrar completamente en todo eso. Entonces, lo más bonito, nosotros como maestros guía, es de que vas viendo cómo el alumno va creciendo conforme va leyendo. Entonces te dicen, bueno, quiero hacer mi tesis sobre este tema. Ah, ok, bueno, ponte a leer esta información. Busca aquí, busca allá. Y empiezan a buscar, empiezan a indagar, empiezan a rascar y empiezan a encontrar muchísimas cosas que ni siquiera sabían que existían. Y se empiezan a interesar. Y entonces ellos mismos van creando todo un concepto. Y la verdad que esta parte yo le diría como cuando el alumno ve la luz, y creo que a todos nos pasó en algún momento cuando fuimos también alumnos, es de que de repente me llegan un día en la reunión, maestra, ya entendí y ya sé qué voy a hacer, pero llegan con esa emoción que la verdad, y que la emoción que yo también me tocó sentir cuando ya por fin había encontrado qué quería hacer, de que ya sé, ya vi que hicieron esto y esto, pero yo me voy a enfocar en esto porque esto no se ha hecho, porque ya lo vi, porque ya analicé. Claro, después de que leyeron muchos artículos, hicieron muchos análisis y tuvimos muchas reuniones de discusión, porque muchas veces las reuniones son solo discusiones, ¿no? Que me están diciendo que vieron, que yo les digo mis comentarios, pero cuando al alumno hace ese clic de que le llega la iluminación y decir, ya entendí y ya sé por dónde voy, creo que ya tenemos un camino ganado. Entonces ya el alumno básicamente ahí solo se va guiando. Ya nada más, ellos solos van investigando, ellos solos van encontrando las cosas. Y la verdad que como maestro asesor es una gran satisfacción encontrar que un alumno esté encontrando el camino, esté encontrando lo que quiere y esté encontrando lo que le gusta. Y también ha pasado que muchos alumnos, precisamente porque encuentran un muy buen proyecto, una muy buena aplicación en sus mismos trabajos, sobre todo los que están con beca industria en el posgrado, les va bien. O sea, tienen muchos alumnos que han tenido ascensos, que han sido contratados, algunos que han hecho investigaciones en industria, nada más como investigación, y les gustó cómo estaba trabajando el muchacho, que lo contrataron. Muchos que los han ascendido, los han movido a puestos grandes. Entonces, y eso pasa en poco tiempo, ¿eh? Muchas veces tienen un año de graduados y ya están en otro nivel de cuando iniciaron. La verdad que esa satisfacción que uno ve con los alumnos es muy grande, porque dices, qué bueno, yo puse mi granito de arena para que este muchacho encontrara su camino, encontrara lo que quiere. Y todo inició leyendo, investigando, encontrando artículos y discutiendo, porque básicamente ahí inicia todo. Y bueno, pues eso es, ¿no? Creo que todos vamos a encontrar en algún momento nuestro camino. Todos en algún momento tuvimos nuestro maestro asesor que nos guió, que nos impulsó, y que nos puso a leer un montón de artículos y nos puso a discutir y nos hizo encontrar el camino. Entonces, creo que tener una base de datos tan importante nos está ayudando a precisamente enfocar a más alumnos, ayudarlos a encontrar su camino, a encontrar lo que les gusta. Muchas gracias, Dalia. Sí, la verdad es que a mí me ha tocado también conocer alumnos, bueno, que ya cuando egresan piden nuevamente tener acceso a las bases de datos porque les toca presentar proyectos en sus actuales trabajos y con eso pues solamente logran una promoción. Es un beneficio solamente para ellos, pero solo aquellos solamente que ven el beneficio de usar la información fidedigna para presentar realmente cosas reales y que se pueden llevar a cabo. Muchas gracias, doctora Dalia. Bueno, pasamos aquí con el doctor Josué en el sentido de cómo puede ser usar esta herramienta ya en la vinculación academia-industria, donde nuevamente ustedes están ya muy inmiscuidos. Adelante. Gracias, Armando. La pregunta es muy interesante porque creo que, como Josué, creo que toca un montón de aristas, ¿no? Por ejemplo, siempre la cuestión de vinculación o cuestión aplicada es difícil para muchos
De hecho, científicamente hablando, es un nicho todavía, un problema persistente, ¿no? Hay por ahí un libro que se llama En México hay mucha ciencia y poca tecnología, se llama el libro ese. Les invito a que lo lean. Y precisamente una de las variables de por qué en ocasiones hay mucha ciencia y poca tecnología es por esto, es por la falta de vinculación académica e industria. La IEEE, la base de datos de la IEEE es una muy buena herramienta, no es una varita mágica, ¿sí? Entonces, las personas tendrán que ser, como alguna vez me dijo mi padre, tendrán que ser mutantes para poder entender algo de la academia, algo de la investigación científica y algo de la industria, para poder ser buenos agentes que vinculen. Entonces, en este sentido, la IEEE te ayuda a eso, te ayuda a, ok, nútrete, cultívate un poquito en lo científico, cultívate un poquito en lo técnico también, en los casos de estudio, ve cómo lo han hecho en otros países, ve cuáles son las ventajas que han tenido esos estudios o esos casos de estudio o esas vinculaciones, pero también encuentra las desventajas que han tenido. Y en función de eso, ¿cómo podrías aplicarlo a tu localidad, a tu región, a tu estado, a tu país, entre otras cosas? Entonces, sin duda la herramienta es buena. La vinculación academia-industria es muy, muy importante. Yo he tenido la fortuna de tener algunos proyectos vinculados y la base de datos, yo siempre lo he usado. En ocasiones le hacía como ¿verdad? Me iba a los jardines de otra institución y con un café en mano y diciéndole buenos días a los que pasaban, pues bajaba los artículos. Porque hay que ser también amables con las de biblioteca. Eso es importante cuando uno está haciendo un doctorado. Pero, esa cuestión de los artículos con estos proyectos vinculados, yo en ocasiones, cuando así lo amerita mis alumnos o estudiantes, alumnas, un artículo bien hecho, un artículo que cuente con las características que uno quiere para un proyecto de vinculación. ¿Y a qué me refiero bien hecho? Bueno, uno tiene que elegir ese artículo que no tiene demasiados fundamento matemático, aquel artículo que no tiene demasiado esto ni lo otro, porque lo que tú quieres es aplicado, ¿no? Entonces tú buscas un artículo que tenga buen fundamento matemático, otro artículo que tenga muy buena explicación, otro artículo que tenga muy buenos datos técnicos, y con esos tres, como que la propuesta de proyecto vinculado queda más clara, ¿no? De ahí es cuando en veces se generan ideas de proyectos vinculados y pues en ocasiones uno tiene pues la educación, ¿no? De cuando se plantea el proyecto, inicialmente uno le ve muchos el cómo no, pero precisamente es porque en veces uno ha leído tanto que dices tú, todavía hay muchos problemas que solucionar antes de hacerlo, ¿no? Todavía hay muchas cosas, muchas variables que considerar antes de decir el cómo sí. Ya después de tomarle, sin apresurar tampoco el proceso de vinculación, de investigación, uno empieza a leer y bueno, creo que estas variables podrían ser sí para que el proyecto avance, estas no, pero eso solamente se logra leyendo, solamente se logra entendiendo, ¿no? Es cuando como un alumno, cuando de posgrado llega con un tema, ¿no? Es que yo quiero hacer esto, ¿no? Y aquello, y prácticamente pues, quiere ser un brazo robótico que baje la luna, pues no vas a poder. Y no vas a poder, ¿no? Desde el punto de vista porque no tengas la capacidad, ¿no? Porque el tiempo, los recursos son limitados y existen muchas deficiencias que hay que solventar de manera institucional, de manera personal, de manera sectorial. Pero precisamente su idea es tan grande porque no ha leído, ¿no? Ya cuando lee, dice, es cierto, o sea, no voy a poder. Es cierto, y no, otra vez, no es algo de meritorio no poder, o sea, no podría hacer esto, pero entonces, ¿qué sí puedes hacer, no? Entonces, igual en esta cuestión de la vinculación la base de datos sirve para eso, ¿no? Para decir, puedo hacerlo porque hay evidencia de esto, y si no hay evidencia, es cuando me dicen, profe, es que no encontré nada, mejor, porque si no hay nada es que tú eres el primero en hacerlo, ¿no? Pero para eso tienes que investigar primero, ¿no? Tienes que estar seguro de que no hay nada, ¿no? Y a mí la experiencia que tengo es que cuando me dicen que no hay nada, no es cierto, sí hay cosas, pero no supieron investigar.
no supieron buscarle, no supieron preguntarle a la IEEE exactamente lo que querían preguntarle, no supieron preguntarle al Google académico exactamente lo que querían saber. Y entonces, en cierta manera, la base de datos en la vinculación academia-industria viene a ser como un juez, ¿no? Es el juez de que te dice, vamos a ver si tu trabajo es bueno y novedoso. Metes tus palabras claves y te arrojan 200 trabajos y después, bueno, novedoso no es, vamos a ver si es bueno, ¿no? Entonces, eso es el cómo la base de datos también sirve como juez para evaluar los proyectos académicos y de vinculación también. muchas gracias, doctor José. Bueno, seguimos con el doctor Adán Girales. Adelante, doctor. Sí, bueno, ya tenemos en Tijuana, CETIS Tijuana, seguramente más de 8 años ahí contactando, visitando a las empresas. Y durante este tiempo, bueno, al menos 8 años que me ha tocado a mí, hemos detectado, digamos, ciertas condiciones, ¿no? en nuestra industria que es una industria más de transformación, ¿sí? Y no tanto una industria de innovación y servicios, ¿sí? Hay problemas sumamente interesantes, en particular relacionados con el área de computación. Hemos visto que tienen problemas de optimización, tienes problemas de clasificación, de predicción, muchas cosas muy, muy interesantes, pero un común denominador que hemos observado es de que muchas veces no tienen idea ni siquiera de los problemas que trabajan, ¿sí? Porque no tienen ni acceso a la información en la industria, ¿sí? Porque no se dedican ellos a generar conocimientos, sino ellos se dedican a producir, transformar, ¿no? Así que soluciona los problemas como Dios les da a entender, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, tener acceso a esta clase de colecciones es una oportunidad, ¿sí? Ya tenemos un instrumento que es la vinculación, pero el hecho de que eventualmente podamos utilizar la universidad como un vínculo para que las mismas industrias puedan acceder a estas colecciones y que poco a poco se vaya creando estas condiciones dentro de las industrias para que dejen de ser más de transformación y que se vuelvan más de servicio, es como la oportunidad más grande que le veo, ¿no? Nosotros podemos ir orientando poco a poco, ahora sí que a los estudiantes de la industria, pero proveerles el acceso a las colecciones y también ir creando una especie de cultura dentro de las industrias es algo que seguramente va a hacer que demos ese salto, ¿no? Ese modelo no es algo que no se haya hecho en otros lugares, existe, ¿sí? Hay industrias que tienen, digamos, un modelo donde dicen, ¿sabes qué? Tu trabajador vas a tener un 80% de tiempo dedicado a las necesidades de la industria, un 20% de tiempo para que te sientes a leer, ¿sí? Para que te sientas a explorar, ¿sí? Para que eches a perder. Pero para que se dé eso, no solamente es la estructura lo que necesitamos en la industria, sino también el acceso a la información, y es ahí en donde está el valor, en este caso, del acceso a las colecciones de la IEEE. Muchas gracias, doctor Adán. Quisiera hacer una última ronda de preguntas y esta es como una unión de todo. Digo, voy a tratar de unir todo en el sentido de que vayan pensando en alguna competencia nacional o internacional, inclusive interna. Aquí en Mexicali sé que está la carrera de carros de cartón, está la de aeronáutica, está la del carro, está la estructura de fideos, etcétera, etcétera. Entonces, en una carrera, una competencia, igual puede ser interna o nacional, internacional, en donde a su vez pueda intervenir el referencista como un apoyo
obviamente para capacitar, porque ahorita ustedes han mencionado mucho esto, ok, mucho de esto tiene que ver que el alumno sepa usar la herramienta. Ya está la herramienta por sí sola no nos va a dar más valor agregado si no lo sabemos implementar. Entonces, amarrado obviamente con el referencista, que me ayude en la competencia y que inclusive tal vez pueda incluir a otras carreras o otras ciencias que tenemos dentro de CETIS. Entonces, sí es vinculación, pero es vinculación académica, vinculación entre departamentos. El beneficiado sigue siendo el alumno. ¿Por qué? Porque el hecho ya de competir en cualquier competencia que sea, le va a dar un valor agregado, decir, ok, ya entendí esto del aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque una vez que yo sepa usar esta herramienta y cualquiera que se me presenten, la información siempre va a ser parte de mi valor al presentar información fidedigna e internacional. Entonces, como hacemos con las rondas, iniciamos aquí con la doctora Yolanda, seguimos con el doctor Josué y terminamos con el doctor Adán. Adelante, doctor. ¿Me puedes repetir la pregunta, Armando? Sí, ¿qué competencias se les puede ocurrir o de qué manera podamos involucrar tanto a la biblioteca como a otros departamentos? Si se les llega a ocurrir, obviamente, claro. Obviamente la pregunta no. A ver, adelante. Yo, por ejemplo, aquí en Campus Ensenada tenemos la Expo Ingeniería, que es un evento en el que los alumnos tienen que crear su propio proyecto y ellos tienen que desarrollar un producto, un proceso, un software, una campaña de diseño, lo que sea relacionado al área de ingeniería y tiene que tener un enfoque de innovación. Esta vez la vamos a hacer virtual en mayo y creo que ahí sería un buen lugar para poder que los alumnos se apoyaran en cómo buscar información y como dices, con un referencista y con la IEEE, ¿no? Para encontrar proyectos relacionados, para encontrar información de cosas que se han hecho, para que ellos vean qué otras cosas existen y que ellos están aportando que es diferente. Creo que sería un buen ejercicio que podemos aplicar en Campus Ensenada en este semestre. Cada campus tiene sus propias competencias, tiene sus propias actividades, pero aquí en ingeniería se me ocurre en Campus Ensenada la Expo Ingeniería, que sería un buen lugar para iniciar. Muchas gracias. Adelante, Josué. Bueno, como decía la doctora Dalia, creo que ya existen eventos propios de la institución que sin duda la base de datos de la IEEE puede entrar sin ningún problema. Uno de los principales, por ejemplo, que yo pudiera ver, pensando que la investigación y cosas relacionadas debería estar más fuerte en posgrado, son los coloquios de posgrado, ¿no? Bueno, se realizan muchos coloquios en los 3 campus y sería pues muy interesante ver cómo se relaciona formalmente, ¿verdad? Esa herramienta con esos coloquios. Sin duda, cuando el Centro de Excelencia en Innovación y Diseño también es un usuario potencial para esta base de datos. Yo también quisiera pues hablar o contestar en función de lo que la IEEE propone, ¿sí? Porque esto es lo que es como nosotros adecuamos a la base de datos, ¿no? Pero la IEEE, yo soy miembro de la IEEE hace mucho tiempo y la IEEE tiene muchos mecanismos para esto que tú mencionas, Armando. Hace, no sé, 5 años, yo aquí en Ensenada inicié con unos alumnos un capítulo estudiantil de la IEEE, por X o Y no pude darle continuidad, pero la IEEE maneja capítulos estudiantiles, ¿no? Donde en una institución los alumnos se pueden organizar, hacen actividades relacionadas con la IEEE, hacen actividades relacionadas con la base de datos, no solamente cuestiones de ciencia, de tecnología, no, sino cuestiones sociales que tienen que ver con la IEEE, con la base de datos. Y un capítulo estudiantil es prácticamente un grupo de alumnos, creo que es mínimo 10, mínimo 15, con un tutor, que en aquel momento era yo, pero puede haber más tutores, y un capítulo de 50 alumnos y un tutor o 2 tutores. Para cuestiones de la IEEE, eso es totalmente viable, de hecho ya se hizo. Y otro tipo de capítulos que también tiene la IEEE son los capítulos de aplicaciones industriales, ¿sí? Que son esos grupos de profesores y esos grupos de alumnos que pues sí son estudiantes, muchos de ellos, pero también hay alumnos, pero principalmente lo que hace ese capítulo es la promoción de las herramientas del IEEE en proyectos aplicados, ¿sí? Por ejemplo, todos los documentos
como requisito de egreso de posgrado, que son los proyectos de aplicación, entrarían casi de manera directa en los capítulos de aplicación industrial de la IEEE. Entonces, y eso es usando las herramientas que la IEEE ya ha generado, ¿no? Entonces, más las nuestras, pues son muchas opciones para poder hacer esta sinergia entre ambos términos. Es mi contribución. Muchas gracias, doctor. Bueno, cerramos con el doctor Adán Irales. Sí, bueno, cuando hizo esta pregunta ya estaba que quería saltar de la siguiente, ¿no? Y hay una idea, un sueño que he tenido desde hace mucho tiempo es el hecho de tener un medio que sea un tanto más integrador, que no solamente sea para nuestros estudiantes de ingeniería, sino que busque jalar a las otras carreras. Y yo creo que una herramienta que puede cumplir más o menos con esta visión es a través de debates. ¿Sí? Y en particular, algo que nosotros, ahorita voy a elaborar un poquito más al respecto de eso, ¿no? Pero algo que normalmente nosotros en las áreas de la ingeniería hacemos es, bueno, formamos todas esas competencias duras, ¿no? En nuestros estudiantes, pero, y la parte humanista, bueno, pues se encarga la gente de humanidades, ¿no? Pero todavía ahí hay una oportunidad porque luego salen los muchachos y no saben cómo defender ni siquiera lo que crean. ¿Sí? Entonces es una muy buena actividad que por ahí he visto raramente en algunas universidades, es que sí, una compañía de mentiritas, digamos, ¿no? Y ellos empiezan con decir, vamos a crear esta nueva innovación, esta nueva tecnología, pero ¿cómo vas a defenderla? ¿Cómo vas a pelear el conocimiento? ¿Cómo vas a decir que lo que hizo otra persona ya forma parte del conocimiento universal, accesible, ¿no? Entonces ahí uno puede jalar a la gente de la empresa, puede jalar a la parte legal, y luego tiene uno de los ingenieros, y entre todos ellos se hace como una especie de buffet, ¿no? Donde constantemente se está consultando qué trabajos están relacionados un tanto con digamos, el nicho de oportunidad, y eventualmente para contrarrestar este ideal, lo que se hace es que se crea como una compañía paralela que dice que ellos son los dueños, y ahora sí se hace como una especie como si estuvieran en corte, ¿no? Están peleando y debatiendo para que se busque desarrollar esas competencias en los muchachos de cómo defender el conocimiento. Entonces, para lograr todo esto, pues tienen que tener acceso a las colecciones de los muchachos. ¿Sí? Y esa sería mi contribución. Pues muy interesante, doctores. Se nos ha dado a la hora. No hubo preguntas y respuestas, pero yo creo que más que nada aquí todo lo que nos han brindado es muy interesante. Hay muchas acciones que se pueden llevar a cabo. Y bueno, simplemente ya con el acceso que tenemos a partir de hoy, pues pueden llevar a cabo esas actividades y planearlas para final del semestre. Quiero agradecer a la doctora Dalia Chávez por esta participación, al doctor Josué López también por sus aportaciones, finalmente por el doctor Adán Irales con todas estas ideas y propuestas que tenemos en adelante. Les agradezco mucho su participación. En nombre de Biblioteca y de CETIS, les deseo buena mañana.